Bueno, en esta ocasión me ha tocado hablar sobre la introducción. En el primer capítulo vemos el marco teórico de la informalidad, del PBI y del PEA, detallándose los conceptos de cada mención, así como también se mencionará cuáles son los indicadores que forman parte de la informalidad. En el segundo capítulo vemos los impactos de la informalidad. La informalidad es la característica fundamental del subdesarrollo que se configura tanto a partir del modelo de organización socioeconómico heredado por economías en transición hacia la modernidad y las propuestas políticas contra la informalidad, lo cual se refleja más en el cómo debatir contra la informalidad, ya que la informalidad laboral es muy elevada y persistente en el Perú porque es la decisión económica óptima de las empresas y trabajadores en el Perú. La finalidad de este trabajo es poder informar cómo la informalidad ha formado y será parte del crecimiento comercial del país. Detallaremos sus características y términos para así poder fomentar una barrera contra la informalidad. Indicadores de informalidad. En este subcapítulo abordaremos los principales indicadores económicos y sociales que finalmente llevan a incrementar la informalidad en el Perú y nos permiten medirlo. Indicadores económicos. De acuerdo al informe del Banco Mundial, ocupamos el puesto 83 de 183 países en el indicador de pago de impuestos, pues el tiempo requerido para declarar y hacer efectivo el pago es en promedio de 380 horas. La política tributaria, por las altas tasas, sus sesgos regresivos, las excesivas formalidades y procesos que conllevan para cumplir dichas obligaciones tributarias, y la rigidez de la política laboral y el costo que la misma significa, adicionan la informalidad laboral expresada en un alto subempleo. Esta en el 2011 fue del 40% de la población económicamente activa en Lima Metropolitana. Los trabajadores no calificados suelen encontrar que las ventajas de los empleos formales para los que están calificados no compensan la mayor flexibilidad y el mayor consumo presente. Asimismo, un microempresario no compensa los altos costos de registro de su empresa, puede verse como excluido. Por ejemplo, un trabajador pobre excluido de los servicios de salud porque vive en una zona rural remota de la ciudad, también vería poco sentido en pagar impuestos laborales por servicios formales como de salud a las cuales no tendría acceso. En conclusión, podemos decir que los principales indicadores económicos de la informalidad son la política tributaria, la rigidez de la política laboral y el costo que dicha rigidez significa, la flexibilidad y el mayor consumo presente, y finalmente los altos costos de registro de la empresa. Indicadores sociales. La carencia de títulos de propiedad, en especial inmobiliarios, margina a las personas automáticamente de participar en la economía formal, ya que estas personas no califican como sujetos de crédito, pues no pueden utilizar sus propiedades como garantía. Una segunda causa que podemos tomar como indicador social son las barreras o trabas burocráticas que impone el Estado que complica el nacimiento o la puesta en marcha de las empresas e impacta en sus costos reales, en particular de las medianas y pequeñas empresas. Este problema está ligado íntimamente con la reforma integral del Estado y la simplificación administrativa.
Asimismo, la segmentación del mercado laboral impide que los trabajadores se empleen en el sector formal, que ofrece beneficios estipulados por el Estado. Las reglamentaciones complicadas impiden que las empresas pequeñas crucen las fronteras a la formalidad y prosperen. Algunas empresas grandes, que por hacer frente a las cargas fiscales y regularizaciones excesivas impuestas, operan parcialmente hacia la informalidad como una forma de defenderse. Las empresas esconden su nivel óptimo de adherencia a los mandatos del Estado, lo cual hacen que caminen de cierta forma hacia la informalidad con frecuencia. En conclusión, podemos decir que los indicadores sociales más importantes son la carencia de los títulos de propiedad. Como hemos dicho anteriormente, estos hacen que las personas se sientan excluidas de los mercados financieros, ya que no pueden utilizar o ser personas aptas para un crédito porque no pueden utilizar sus títulos como garantía. Asimismo, las barreras o trabas burocráticas que impone el Estado, la segmentación del mercado laboral, las reglamentaciones complicadas, engorrosas y por ende la calidad de los servicios brindados por el Estado. Medianas y pequeñas empresas. En el caso del Perú, el 98% de la economía está constituida por el desarrollo de la micro y pequeña empresa, o más conocidas como MIPES. Estos contribuyen el 42% de la producción nacional y con el 88% del empleo privado. Las medianas y pequeñas empresas poseen la capacidad de convertirse en el motor del desarrollo empresarial, descentralizado y flexible. Cerca del 63% de la población económicamente activa ocupada formal tienen ingresos mayores o iguales a la remuneración mínima vital. En la población económicamente activa ocupada informal, cerca del 80% tienen ingresos menores a esta remuneración mínima. Estas dos características de la población económicamente activa ocupada sugieren que el grado de informalidad o formalidad está asociada a los niveles de ingresos pagados por los empleados. Los ingresos de los trabajadores, formales o informales, están asociados al número de horas trabajadas por semana, siendo menores para el nivel más bajo de rango de ingresos. Los trabajadores informales laboran en promedio más horas por semana que los trabajadores formales. Por ejemplo, podemos observar que en las MIPES de los estratos más bajos los ingresos solo han conformado el 25% del valor agregado a precios corrientes total de las MIPES informales del Perú, y las del estrato de mayores ingresos han contribuido a cerca del 40% de dicho valor. En conclusión, podemos afirmar que las medianas y pequeñas empresas, por su gran número, son un elemento fundamental en el desarrollo de nuestro país, pero asimismo son también la más grande fuente de informalidad, por lo cual el gobierno debería realizar medidas para lograr facilitar el proceso de formalización y lograr incluirlas dentro del marco legal tributario. Bueno, yo le voy a hablar sobre las causas de la informalidad. Dentro de ellas se encuentran las causas del PBI y PEA. Pues aquí, específicamente en el Perú, un porcentaje de 60.9% del PBI se generaría a través de la economía informal. Según Snyder, afirma que como principales causas de una economía informal son 1. La imposición de alta carga impositiva. Aquí pues la fuerte diferencia entre los ingresos brutos y netos incentiva a los trabajadores a permanecer dentro de una economía informal y evitar de esta manera los fuertes descuentos de pagos por impuestos. 2. Tenemos la intensidad de las regulaciones, pues aquí muchos gobiernos prefieren esta opción política de más regulaciones y leyes, aquí como alternativa para combatir la informalidad, ya que ello conlleva a un aumento de la burocracia y a una opción más alta del empleo en el sector público. 3. Reducción de los servicios públicos. El aumento de la economía informal puede llevar a una reducción a los servicios públicos, ya sea también de los ingresos del gobierno, lo que a su vez reduciría la calidad y cantidad de servicios públicos. Por ello,
se impacta en un posible aumento de impuestos para las empresas y personas que se encuentran en el sector formal dentro de la economía. Tenemos también como causas a la salud, previsión y recaudación tributaria. En la salud, aquí se afirma que casi el 72% de los peruanos todavía no acceden a la formalidad. En consecuencia, no podrán tener una pensión de jubilación o también como un seguro de salud garantizado. También tenemos la previsión. Aquí las previsiones normativas obligan a los pequeños o medianos empresarios a negociar o llevar a cabo medidas para fomentar la igualdad efectiva, lo cual se limita para cumplir formalmente con las eventuales prescripciones procedimentales, fingiendo que la negociación se ha producido sin que haya existido una auténtica voluntad negociadora. En la recaudación tributaria se afirma que los dos últimos gobiernos se compone básicamente en los impuestos del IGB. En 2.2 se habla de las propuestas políticas contra la informalidad. Según Perry, en el año 2007, afirma la informalidad en ciertas ocasiones puede darse por escape o por exclusión. En concepto de escape, supone que cada agente decide no participar del sector formal de manera voluntaria, después de percibir, según un análisis, como de costo beneficioso, que los costos de circunscribirse al mercado formal son superiores a los beneficios que ello conlleva. Políticas orientadas a la simplificación administrativa. Se refiere a evaluar y justificar la existencia de la totalidad de trámites para así eliminar de manera automática aquellos que no sean justificables. Otra, establecer un sistema de ventanilla única de trámites circulando en cada municipalidad. La siguiente es eliminar los intensivos para crear más procedimientos administrativos. Luego, la siguiente es las políticas orientadas al régimen laboral. Eso lleva a otorgar incentivos y preferencias a las empresas que cumplan con las normas laborales vigentes y fomenten al respecto a los derechos de los trabajadores. Puede ser también ampliar los conceptos para permitir una mayor acreditación referida a la capacitación laboral que sea considerada como gasto de la empresa. Otra sería, se necesitaría una ley general de trabajo para el mercado laboral se rija por un solo marco normativo ordenado que promueve el empleo, incentiva la formalización y estimula la capacitación laboral. En conclusión, podemos concluir que para hacer un marco teórico de la informalidad del PBI y la PEA, el Estado debe facilitar y motivar a las personas para que se acojan a lo formal. La informalidad sigue siendo una gran parte de nuestra economía no reflejada y por ende nuestra economía solamente crecerá, más no se desarrollará, lo cual llegamos a entender que el PBI es la producción total de bienes y servicios. En un país dentro de un determinado tiempo, la cual es expresada en términos monetarios propios de cada acción, de cada nación. Y la PEA siempre se
verá afectada por la economía, ya sea de forma positiva, como se ha venido experimentando en los últimos años, o de forma negativa. No obstante, no solo un indicador positivo hace fiel reflejo de la realidad en la demanda de empleo. Por ende, doy terminada la conclusión del marco teórico de la informalidad del PBI y del PBA y del PA.